Muy buenas tardes a aquellas personas que se van incorporando a nuestro canal, Jesucristo, Rey de Gloria. Quiero hablarles acerca del amor de Jesucristo. Quiero tocar este tema del amor de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué este tema? Porque Dios, dice la palabra de Dios, que Él no vino por justos, sino por pecadores. Que Él vino a rescatar lo que está perdido. A veces tenemos alguna aflicción, problemas, a veces personas que nacen sin hogar, personas que son abandonadas, personas que sus padres, sus familiares les dan la calle. Simplemente pensamos que hasta ahí terminó nuestro tiempo. Es ahí cuando pasan este tipo de cosas, nos empezamos a refugiar en las drogas, en el alcohol, nos empezamos a refugiar con amistades que no debemos, nos empezamos a sentir solos y en medio de nuestra soledad queremos buscar una salida. Entonces muchas de las veces tomamos equivocaciones erróneas que no debemos de buscar, pero no culpo a nadie, simplemente esto se debe a que como no tenemos nada, como nos vamos quedando sin nadie, pensamos que porque aquella persona nos vio bien y empezamos a hacer una amistad, nos empezamos a juntar con personas que al momento nos parecen gratas, pero de repente se voltean contra nosotros y nos empiezan a decir que tenemos que hacer algo malo porque eso es bueno. La palabra de Dios dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces yo quiero decirte aquí, a ti que me escuchas, amigo de YouTube, tú que estás detrás de esta cámara, quiero decirte que Dios te ama, que Dios no ha dejado de luchar por ti, que Dios te ha buscado. Simplemente lo que el Señor quiere es que tú te prestes para que Él pueda hacer su obra en ti. Tú pueden llegar y te pueden regalar un folleto, lo puedes tirar, lo puedes quemar, puedes hasta maldecir en ese momento a esa persona que te dio ese folleto. Déjame decirte que esa persona la está mandando Dios para que te busque. Esa persona la está mandando Dios para que te hable del amor de Dios. Voy a referirte unos versículos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué es el amor? ¿Por qué Dios te ama? ¿Por qué Dios se preocupa por ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Si tienes Biblia, puedes acompañarme a leer tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Si no tienes Biblia, escucha el mensaje que Dios te quiere dar a través de este medio de comunicación. Amigos que nos escuchan, familiares, vecinos, gente que no nos conoce y quiere oír acerca de la palabra de Dios, te invitamos a que te suscribas. Iglesia Jesucristo, Rey de Gloria. Les damos la bienvenida a aquellas personas que nos están escuchando, que tomaron su tiempo para poder oír este tema, esta palabra del Señor Jesucristo. No me veas como un hombre, soy un siervo de Dios, soy un siervo que busca servirle al Señor Jesús. No soy un hombre, pero detrás de mí yo sé que Dios me ha mostrado su amor, se ha manifestado sobre mi vida, porque un día también Dios me sacó del lodo cenagoso, de ese lugar donde yo sentía que estaba perdido, donde yo sentía que ya no había esperanza para mí. De allí llegó Dios y me rescató. Cuando me muestran a mí este versículo que te voy a leer en continuación, es cuando yo me di cuenta que sí había un Dios, que sí había un Señor al cual podíamos servirle, un Señor al cual podíamos rendir nuestra vida, y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que había una esperanza para mí, es cuando esto me impulsa a seguir buscando de Dios. Si yo no estuviera en los caminos del Señor, a lo mejor ya no estuviera contándote lo que te estoy platicando. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, te invito a que me acompañes al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra del Señor, en el nombre de mi Señor Jesús, dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros estamos en el mundo.
Hay personas que somos hijos de Dios porque Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando nosotros ya tuvimos una experiencia un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, fuimos bautizados. Y de pasar a ser creación de Él, fuimos llamados hijos del Señor Jesucristo. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bueno, dice que porque el Señor no mandó a su Hijo para condenar al mundo. No mandó Dios a su Hijo Jesucristo para condenarte a ti, para juzgarte a ti. Lo mandó para que tú seas salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor te ama, el Señor te espera, el Señor es amoroso, es un Dios de amor, es un Dios de paz, un Dios de misericordia. Cuando las personas no te aman, cuando las personas no te quieren, cuando las personas te alejan de ellas y tú piensas que no hay esperanza, es cuando Dios te dice: ven, búscame, déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu vida, yo te puedo perdonar tus pecados. Muchas veces cometemos el error de ir a confesarnos ante un hombre, cuando con el que nos debemos de confesar es con nuestro Señor Jesucristo. Debemos de doblar nuestra rodilla allí donde estamos, en el medio de esa angustia, en medio de esa prueba, en medio de esa preocupación, y decirle: Señor Jesús, aquí estoy, Padre Santo, Padre Eterno. Yo no creo en ti, pero me dicen que existes, que eres real. Yo quiero creer en ti, yo quiero que tú me ayudes, que tú me sanes, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que vengamos a Él todos los que estemos trabajados y cansados, y Él nos va a descansar, nos va a hacer descansar, nos va a hacer reposar. Cuando tú buscas al Señor Jesucristo, cuando tú lo buscas de corazón, cuando tú te humillas de corazón, cuando tú derramas tus lágrimas de corazón en la presencia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fluye sobre ti. Te hace ser una nueva persona. Se te olvidan tus preocupaciones, se te olvidan tus cargas. Todo lo dejas en manos de Él. Pero tristemente a veces no queremos aceptar. Tristemente a veces nos alejamos, nos hablan y nos alejamos, y nos vuelven a hablar y nos volvemos a alejar. ¿Sabes cuándo es cuando nos damos cuenta? ¿Sabes cuándo es cuando queremos quebrantarnos? ¿Sabes cuándo es cuando queremos buscarlo? Cuando ya es demasiado tarde. Cuando nos vemos detrás de unas rejas, cuando nos vemos detrás de un centro, cuando nos vemos en un hospital, cuando nos vemos en una necesidad muy grande, es cuando nos acordamos y decimos: yo ya había oído la palabra de Dios, pero nunca me quise acercar a Dios. Yo te invito en esta hora, en este día, en este momento, a que tú tengas una relación con Dios. Necesitamos a Dios, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos esas fuerzas diarias de levantarnos, doblar nuestras rodillas y orarle y darle gracias por ese día que estamos viviendo. Necesitamos darle gracias cuando abrimos los ojos en la mañana y decirle: Señor, gracias por este regalo que me has dado, que es la vida. Porque hoy en este día, ¿cuántas personas no amanecen? ¿Cuántas personas han tenido un accidente? ¿Cuántas personas ya no tienen tiempo de arrepentirse? Y tristemente se han marchado de este mundo. ¿Verdad? Entonces dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice la palabra de Dios en el versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tienes que creer. Dice que el que no cree, dice, ya ha sido condenado, pero el que cree. Te habla de uno que no cree y te habla de otro que cree. Ha sido condenado del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces nos hablan de Dios, a veces nos dicen: Dios es bueno, Dios es de misericordia, y oímos esa palabra de Dios. Nomás la oímos en ese momento. Pero al pasar el tiempo, al pasar los días, al pasar ese día, no sé,
Nos acordamos que tenemos una fiesta, nos acordamos que tenemos un convivio donde igual hay cervezas, hay vino, hay drogas, hay maldiciones, hay fornicaciones, hay adulterios. Si estás casado, vas a esa fiesta y te invitan a esa fiesta y llegas a ir a esa fiesta. No te importa dejar a tu esposa. No te importa ir a endulzarle el oído a otra persona. Cuando tienes tu esposa, cuando la prioridad debe de ser tu esposa. Porque Dios te dio tu esposa. Hacemos caso omiso a estas palabras. ¿Y qué es lo que hacemos? Voy a la fiesta. Después de que ya oímos un poco de Dios. Dice que se nos hace más fácil estar en lo malo que en lo bueno. Dios es luz. Entonces a veces le elegimos lo malo que lo bueno. Entonces cuando llega a pasar una circunstancia no deseada, cuando llega a pasarnos un mal, es cuando queremos buscar a Dios. Pero ya aborrecimos la luz, las tinieblas. Amamos más hacer lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque lo malo es más placentero que lo bueno. Porque no es lo mismo ir cargando una Biblia debajo de tu hombro, debajo de tu brazo y predicar la palabra de Dios. Muchos les da pena, muchos les da vergüenza. Quiero decirte que hay un versículo donde dice que si nosotros nos avergonzamos de Jesucristo aquí en la tierra, Él también se avergonzará un día de nosotros delante del Padre. Pero tristemente agarramos y estamos caminando. Y estamos haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Y no debemos de estar haciendo lo malo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Nuevamente te digo, y te lo vuelvo a leer. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesucristo vino a este mundo a perdonarte, a amarte. Él murió por ti, por mí en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por ti, por mí. Nos crió, nos formó y luego nos compró a precio de sangre. Y nosotros, lejos de estar agradecidos, pensamos que no hay Dios. Ignoramos que hay Dios. No creemos. Pensamos que Dios es bueno, sí es bueno. Pero va a llegar un momento en el que tenemos que partir de este mundo. Y vamos a llegar a su presencia y vamos a darle cuentas de nuestra vida en esto. Yo siempre he relatado lo bueno y lo malo como en un surco, en una tierra. Tienes que trabajar para que puedan pagar. Tienes que trabajar para que tu patrón material te pague. Yo a veces me he referido muchas de las veces que es como si estuviéramos muchas personas en una tierra, perdón, y hay muchos surcos. Tienes que trabajar, tienes que ir y venir, tienes que limpiar ese surco. Dios te dijo, hey, ¿sabes qué? Este es tu surco, hay que limpiarlo, hay que trabajar en él. Y dejamos que crezca hierba, que se haga zacate, que haga grama, que se ponga feo. Y muchas personas estamos ahí esperando a que ese surco pues, se mantenga limpio porque lo vimos limpio. Y muchas personas caminan. Y muchas personas van entrando y se quedan afuera, y muchas personas ni siquiera entran, y muchas personas van avanzadas. Pero cuando salimos de esa tierra, si nosotros no hicimos nada por trabajar, nos vamos a formar para que nos paguen. ¿Y qué va a decir esa persona, ese dueño de esa tierra? Va a decir, y no trabajaste y quieres que te pague, no puedo pagarte. La vida en Jesucristo así es. Si no trabajas para el Señor, no va a haber paga, no va a haber recompensa. Tienes que trabajar para el Señor, tienes que esforzarte por seguir al Señor Jesús. Tienes que esforzarte por día con día ser mejor persona para el Señor. Dios se va a encargar de tu vida, Dios se va a encargar de tu familia. Tú tienes que proveer para el Señor. Si tienes una esposa, tienes que cuidarla, tienes que amarla. No tiene que haber ojos para nadie más que para ella. Todo el tiempo tienes que caminar con ella. Cuando tú te juntaste con tu esposa, cuando tú te reuniste con tu esposa, cuando decidiste hacer una vida con tu esposa, la palabra de Dios dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué te quieres divorciar de ella? ¿Por qué la quieres dejar? Porque a lo mejor encontraste otra más bonita. Pero toma en cuenta que la persona, la que Dios te dio, tú te la estás acabando. Tú eres la persona que la ha estado haciendo sentir mal.
A lo mejor no la valoras, a lo mejor le dices, te estás poniendo fea, te estás poniendo fodonga, te estás dejando de arreglar. La mujer no ocupa maquillaje para arreglarse, la mujer tiene que ser así, natural para su esposo, porque también la mujer debe de pedir a Dios por su marido. También tu mujer, ¿qué estás haciendo para que tu marido se aleje de ti? ¿Qué estás haciendo para que tu marido ya no quiera estar contigo? ¿Qué estás haciendo, mujer? Dios nos ama, y así como reprende al hombre, reprende a la mujer. ¿Por qué? Porque nos ama. Hijo, ¿por qué levantas la voz a tu padre? ¿Por qué te quieres engrandecer con tus amigos gritándole a tu padre? ¿Por qué desobedeces a tu madre? ¿No entiendes que el libro de Proverbios dice que debemos de ser obedientes con nuestros padres? Que aquel que socorre a sus padres es socorrido por Dios. No te enojes porque te damos un consejo, no te enojes porque te llamamos la atención. Te llamamos la atención porque te amamos, porque te queremos, porque no queremos un mal para ti. Porque estamos tratando de inculcarte lo que el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra. Tenemos que tener la sabiduría para poder saber gobernar nuestra casa como hombres. La mujer en la casa es un pilar y muchas de las veces pasamos por encima de ella. Dios te la puso para que te cuidara, para cuidarte, para que se cuidara, para que la cuides, para que la ames, para que la valores, no para que pases sobre ella. No es un tapete, es tu esposa, es tu mujer, esa mujer que Dios te dio. Sigue diciendo la palabra de Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, tú tienes que estar haciendo la voluntad de Dios. Tú tienes que estar pidiéndole a Dios sabiduría, tienes que pedirle a Dios discernimiento. Es por eso que a veces muchas personas nos alejamos de Dios porque sentimos que ya no nos quieren, porque sentimos que ya nos abandonaron, porque sentimos que no somos nada para ellos. Nos alejamos. ¿Y con quién recalamos? Con nuestro Señor. Es que ya no me quieren, es que ya esto, es que ya lo otro. Es que la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás se te vendrá por añadidura. No puedes buscar primero lo material. No puedes decirle a Dios que Dios te restaure tu matrimonio cuando tú no estás haciendo nada por obedecerle a Dios. No puedes decirle a Dios que haga algo en ti cuando tú no estás haciendo nada por ti mismo ni por el Señor. Porque te da vergüenza predicar la palabra de Dios, porque te da vergüenza que te vean, porque te da vergüenza que te oigan, porque hay momentos que hasta hablas al pasito para que no seas escuchado. No eres tú quien habla, es la palabra de Dios la que habla por ti. Entiende eso. Dios nos ama, Dios es un Dios de misericordia, pero también cuando nos disciplina también y nos corrige, pero lo hace por amor. Porque no quiere que nosotros nos perdamos. Porque no quiere que nosotros nos condenemos. Porque no quiere que nosotros nos perdamos. Tienes una necesidad de tomar agua, tienes una necesidad de comer, tienes una necesidad de ir a hacer el baño. Ok. Esa necesidad que tienes por esto, también la tienes con Dios. También la tienes que hacer por mi Señor Jesucristo. Porque también pedirle a Dios es una necesidad. En las peores tribulaciones que tengas, busca a Dios. Y aunque no las tengas, busca a Dios. Si tienes todo, busca a Dios. Si no tienes nada, busca a Dios. Tienes que siempre buscar a nuestro Señor Jesús. Todo el tiempo tienes que permanecer en nuestro Señor Jesús. Que tu fe no decaiga, porque tú dependes de Dios, tú ya no dependes del mundo. Porque cuando vienes a los pies del Señor, entregas tu vida al Señor de Dios, al Señor Dios de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, tú ya no estás solo. Ya tienes a quien clamar. Pero muchas veces decimos servir al Señor, pero no lo hacemos.
Muchas veces viene cualquier tipo de prueba, cualquier enfermedad, cualquier lucha y nos rendimos. Es ahí donde debes de doblar tu rodilla, donde debes de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, provee mi necesidad, yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero buscarte siempre, yo quiero estar contigo siempre, que no pase lo que tenga que pasar, yo quiero estar contigo siempre. Te pongo a mi familia en tus manos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, yo quiero adorarte, yo quiero servirte, yo quiero alabarte, yo quiero trabajar para tu obra. Y cuando tú empieces a pensar así, entonces Dios va a venir y va a proveer. Si llega una persona a tu vida y te busca, y estás quebrantado, y estás lastimado, piensas que ya te dejaron, busca a Dios. No te refugies en las cosas del mundo. Busca a Dios, voltea al cielo, híncate, cierra tus ojos y dile, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé qué hacer, pero tú sí sabes qué hacer. Si yo me rindo, dame las fuerzas para levantarme. Déjame buscar tu rostro, Señor. Déjame inclinar mi oído y oír qué es lo que tú quieres de mí. Ayúdame a ser una persona nueva, Señor Jesús. Cambia mi vida, transforma mi ser, Señor. Quítame esos pensamientos, ponme pensamientos tuyos, pensamientos nuevos. Dios te ama, Dios te necesita. Dios no te ha desechado. Dios nunca te va a desechar. Mientras estés con vida y hagas la voluntad de Dios, nunca te va a desechar. Aunque no hagas tampoco la voluntad de Dios, Él no te ha desechado, pero Él quiere darte una oportunidad. Él te está esperando con los brazos abiertos para que vengas a Él, para que le sirvas a Él, para que busques de Él, para que te llenes de Él. Dios ha venido por los pecadores. Dios ha venido a restaurar aquello que el hombre piensa que ya no se puede hacer. Dios nos saca del lodo cenagoso. Dios nos ha agarrado, nos ha sacado de lo vil y menospreciado, lo que el mundo ya no quiere, lo que la gente piensa que ya no va a cambiar. Lo que la gente está pensando que ya se acabó, que para ese no hay salvación, que para esa persona que camina como loco, piensa que la gente que ya no hay salvación para él, de ahí te puede arrastrar Dios para acá. De ahí te puede agarrar Dios. Simplemente lo único que te digo, confía en el Señor. Que tu esperanza siempre sea nuestro Señor. Híncate allí en el momento en el donde estás y dile, Señor, te necesito. Necesito que vengas a mi vida. Necesito de ti, Señor, porque yo solo no puedo, porque yo solo me pierdo, Señor Jesús. Señor, si caigo, levántame. Si caigo, restáurame. Ayúdame a ser una persona diferente, una persona nueva, Señor. Lávame con tu sangre, Señor. Y gracias porque pusiste tus ojos en mí, Señor. Te invito a que sigas buscando del Señor, a que no te desanimes. A que pase lo que pase, siempre debes de tener tu mirada en Jesucristo. Yo quiero decirte hoy en este día que hay una esperanza para ti. Que hay una esperanza para ti que estás escuchando esta palabra del Señor. Busca de Dios, no te rindas, sigue adelante, continúa con tu camino. Si siendo solo y sin buscar a Dios has podido, imagínate, ¿qué no harás en el nombre de mi Señor Jesús? Te invito a que te suscribas a este canal, dale like, síguenos para más predicaciones, para poder seguir subiendo más contenido a este canal. Este canal es tuyo. A ti que me estás escuchando detrás de cámaras, te lo digo, en el nombre de mi Señor Jesús. Vamos a hacer una oración para que el Señor obre por esas personas que sienten que están perdidas. Vamos a pedirle que Dios restaure, que Dios mande sus ángeles para que ayude a estas personas. Cerremos nuestros ojos y digamos, Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Te damos gracias porque nos escuchas y porque nos ves, Padre. Señor, permítenos mantenernos en tu luz, Señor Jesús. A esas personas, Padre, que se sienten perdidas, que se sienten que ya no pueden más, que se sienten que no existes, Señor Jesús, permíteles que vean tu luz, Padre Santo. Haz llegar a ellos tu luz, tu verdad, tu palabra, Señor Jesús. Llénalos de misericordia, Padre Santo.
Restáuralos, fortalécelos, levántalos, Señor Jesús. Haz de ellos una nueva persona, Padre Santo, porque tu palabra así lo dice, Señor. Que tú has venido, Señor, por pecadores, Padre Santo. Que no has venido por justos a este mundo, Señor Jesús. Te doy gracias por cada una de las personas, Padre. Te pido que bendigas a cada una de las familias, Padre. Te pido que bendigas a mi familia, Señor, a mi esposa, Señor Jesucristo, a mis hijos, Padre Santo. Te pido por cada persona, por cada una de las personas, Padre, que nos escuchan, Señor, que nos ven a través de este medio, Señor Jesucristo. Te pido que le mande la sanidad, Señor Jesucristo, a mi esposa, Señor Araceli Garibay Cervantes, Padre. Restáurala, Señor Jesús. Tú sabes su necesidad, Padre. Tú sabes lo que está pasando, Padre. Dale fuerza y fortaleza, así como a todas las personas lo necesitan, Señor Jesús. Señor, ve su angustia, Padre Santo, y aquellas personas que quieren convertirse a ti, aquellas personas que quieren venir a tu lado, Señor Jesucristo, permíteles que lleguen, Señor Jesús. Permíteles, Padre, que te conozcan, Padre Santo, y que se den cuenta que sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Que fuera de tus caminos, Padre, no hay nada que buscar, mi Dios. Te damos la honra y la gloria, Señor Jesús, y en el nombre maravilloso de mi Señor Jesucristo te lo pedimos todo con fe, Señor, creyendo que lo recibiremos, Padre. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por escucharnos, Padre Santo. Entonces te invito a que te suscribas a nuestro canal Iglesia Rey de Gloria. Jesucristo Rey de Gloria. Te invitamos a que te suscribas y que le des like, a que sigas buscando de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo video.